Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos: acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida, el Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio se nos dice que los apóstoles, cuando iban de camino con Jesús, cruzando Galilea, iban discutiendo entre ellos. Jesús iba un poco alejado y el tema de la discusión era ver quién de ellos era más importante. Claro, cuando Jesús empezó a explicarles en privado lo mucho que tenía que padecer, les anunció en realidad su pasión y muerte. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que ser ejecutado. Y ellos realmente eso no lo podían entender. Ellos esperaban que Jesús fuera una especie de jefe de Estado, de primer ministro, y ellos
sus colaboradores inmediatos, a ver quién iba a ser más importante en ese futuro reino. Entonces Jesús, claro, viendo lo que discutían, dijo, mirad, el que quiera ser grande entre vosotros tiene que sea vuestro servidor. El más pequeño es el más grande. Y puso el ejemplo de unos niños, dijo, mira, estos son realmente los más grandes, los más importantes. Bueno, pues este es el gran debate del mundo de hoy, es saber quién tiene más y quién manda más. Todas las guerras y divisiones y conflictos que hay son precisamente por el afán de sobresalir, de ser más que los demás. Y el apóstol Santiago, en la segunda lectura, explica muy bien la raíz de estas maldades. Y es la envidia y el egoísmo y la ambición. La envidia, si el otro tiene más que yo, si el otro es más que yo, y venga, y el tener, el poseer, el acaparar, el mandar, eso es, si hubiera otra forma de ser, sería distinto. Vosotros pensad, por ejemplo, yo que sé, en un país pongamos de África o de cualquier lugar del mundo, sabéis que hay muchas tiranías, muchísimas. Por ejemplo, en algunas naciones de África especialmente, son auténticas dictaduras y tiranías. Solo procuran su propio bienestar. Y por eso la gente muchas veces tiene que emigrar, no se preocupan de promocionar a la gente. Y sin embargo, en esos mismos países pues van misioneros, religiosos, religiosas, seglares, a cambio de nada, a entregar su vida, no solamente a predicar el Evangelio de palabras, sino también intentando, pues no sé, en nombre de Jesús ayudarles a promocionarse en todo. La diferencia es enorme. Unos solamente piensan en ellos mismos y otros piensan en los demás. Mirad, esta mañana, confieso que se me olvidó anunciarlo y poner el cartel la semana pasada, se celebró en el Colegio de San Ignacio, en el Salón de Actos, un encuentro para celebrar la Jornada Diocesana del Inmigrante. Todos los que estuvimos, yo creo que absolutamente todos, salimos realmente encantados, no solamente por la participación, sino por lo que allí se hizo. Vino el director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal, una persona muy preparada, con mucha experiencia, y nos contó lo que se está haciendo por los inmigrantes, por ejemplo, en determinadas zonas de España. Concretamente hablaba de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, intentando ayudar a que estas personas que vienen de fuera puedan vivir dignamente en los pueblos que se están vaciando. Experiencias realmente maravillosas y que muchas veces se desconocen. Cómo se integra a las personas y el bien después que realizan a la sociedad, cómo despiertan esos pueblos, cómo pues hay más niños, vuelven a abrir las escuelas, personas que se dedican a atender a los ancianos para que no tengan que ir a una residencia porque les ayudan en casa, es decir, algo realmente impresionante. ¿Por qué? Porque vienen a servir a los demás. Incluso, fijaros, había varios alcaldes y concejales de distintas opciones del Bierzo y fue, de verdad, algo interesantísimo. La Delegación Diocesana de Misiones hizo varias invitaciones y fue muy positivo porque empezaron a decir pues lo que se está haciendo y lo que se hace, y se hace mucho más de lo que se pudiera imaginar. Recordaba la alcaldesa de Fabero, por ejemplo, cómo en Fabero, igual que en otras zonas del Bierzo, cuando el auge de la minería, venía gente de distintos lugares del mundo y todos eran integrados. ¿Por qué? Porque eran tratados por igual, o sea, no había diferencia de sueldo porque uno fuera de una nación o de otra. Procuraba que todo el mundo tuviera vivienda, esa gente se integró e hizo mucho bien. Entonces el fallo, claro, decían, es que hay otras personas que tienen un total desinterés, una burocracia para que se pueda contratar a una persona, pues hay que esperar años. Y incluso decía un empresario, vamos, nombre de la
Federación Leonesa de la FELE, el Bierzo decía, si es que necesitamos mano de obra y sin embargo no podemos contratarla, los de aquí no quieren y los que vienen de fuera le ponen tantas pegas, tantas trabas que es imposible. Fijaros la importancia, por eso digo, de pensar en que todo el mundo, cuando sirve a los demás, ese es el más importante. Mirad, en esta sociedad muchas veces está todo al revés. Vosotros imaginad, yo siempre pongo el ejemplo del Titanic, allí había gente de todas las categorías. Y claro, había gente que iba pues, a pasárselo bien, en la comida, en los bailes, en todo aquello. Y había otra gente que estaba, pues, que no se le veía, porque estaban allí en los bajos del barco, echando carbón a las calderas, otras personas pues, en la cocina trabajando. Pues ellos eran los más importantes. Nosotros podemos ir a comer o a cenar a un restaurante de lujo, pero no podemos olvidar que si vamos a comer un pescado rico fue porque un pescador allí en el mar arriesgó su vida, o porque un labrador con su sudor consiguió pues, sus productos, o ese cordero tan rico pues también porque un pastor ha tenido que pasar mucho frío en el monte. Es decir, a veces damos importancia a lo que más tiene. ¿Quién es el más importante? Pues el más importante es realmente el que sirve a los demás. Y eso también tenemos que asimilarlo nosotros. Uno es importante en la medida en que es útil y sirve a los demás, aunque a veces no sea reconocido, aunque a veces pues, no pase desapercibido y transcurra en el anonimato. Claro, los apóstoles en principio no lo entendían, después claro que lo entendieron, ellos también, pues prácticamente todos dieron su vida y lo pasaron mal por entregarse a los demás. El propio Jesucristo pues vino a servir y no a ser servido, como dice San Pablo, siendo Dios, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y murió, por supuesto, como mataban a los esclavos, porque la pena de muerte en cruz no era para los ciudadanos romanos, era para los esclavos y la gente que consideraban más baja. Murió como un esclavo y sin embargo, pues él dio el ejemplo. Podríamos decir que él se cumple al pie de la letra lo que decía el libro de la sabiduría. Dice, acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, reprende nuestra conducta. Es lo que le pasó a Jesucristo, precisamente por llevar la contraria a aquellos que se creían los amos del mundo, pues le pasó lo que le pasó. Y hoy también, pues no es de extrañar que el que sea auténtico cristiano y la propia Iglesia sea incomprendida. Todavía esta semana, no sé si se aprobó, por lo menos estaba en proyecto, el permitir que no sea delito insultar a los católicos. Bueno, pues mira, se cumple lo que le pasó al propio Jesús. Hombre, no tenemos por qué permitir que nos insulten, pero saber que a veces es el precio, llevar la contraria. Y hoy cuando teníamos una reunión, ya digo, preciosa, interesantísima sobre inmigración, me acordaba del Papa Francisco, que realmente ha asumido el problema y lo toma con interés. Y no son tonterías lo que dice. Lo que pasa es que a veces hay gente que no le interesa lo que dice. Todavía comentando con alguien de que piensa venir a Canarias para que la humanidad tome conciencia del problema, decía, no, que los lleve al Vaticano. Lo que no se puede hacer es demagogia. Hay que ver en cada persona un hijo de Dios, con toda la dignidad, nadie es más que nadie. Por eso digo, pues es normal que muchas veces tenga críticas y desprecios y burlas, pero si nos atenemos al Evangelio no podemos caer en esa trampa de creernos superiores a los demás y que los demás son inferiores a nosotros.